Uno es el tema de enfermedades no transmisibles y el otro, epidemiología de las enfermedades ocupacionales, ¿sí? Entonces vamos a iniciar de antemano con lo que es la epidemiología de las enfermedades, ¿sí?, no transmisibles. Bien, ¿qué ustedes saben de las enfermedades no transmisibles? ¿Qué sabemos? ¿Qué conocemos de las enfermedades no transmisibles? ¿Que son crónicas, licenciado? Perfecto. Tienen una característica, son de mucha de mucha data de tiempo, ¿sí? Denominados crónicos, está bien, ¿sí? Algo más que caracteriza, digamos, a las enfermedades no transmisibles. ¿Alguien más puede decirme algo? Que Otra afectan a todas característica, las edades, Licen. ya puede afectar a todas las edades, ¿sí? ¿Qué más? Irreversible, dicen. Bien, son irreversibles muchas veces, si se identifica a tiempo, sí, como toda patología, ¿sí? Sin embargo, debemos decirte que son prevenibles, ¿sí? Son prevenibles. Bien, dentro de lo que son las enfermedades no transmisibles, ¿sí? Vamos a hacer referencia principalmente a conceptos, ¿sí? De aquellas enfermedades que se transmiten de persona a persona, o más bien que no se transmiten de persona a persona y que son de larga duración, ¿sí? Y de evolución muy lenta, ¿ok? Lo que decían ustedes son enfermedades, muchas crónicas, ¿sí? Afectan, como dijo su última compañera, a todos los grupos etarios, ¿sí? En todas las regiones, ¿sí? Suelen asociarse fundamentalmente, ¿sí?, a la edad más avanzada, pero también ocurre en países, ¿sí?, de ingresos bajos y medianos, ¿sí?, en niños, adultos y ancianos. O sea, es una presentación mundial de esas enfermedades, unos más que otros, pero de connotación mundial. Lógicamente, los países en desarrollo, los países que tienen un sistema sanitario débil, poco estructurado, van a tener mucho más de estos casos. A ver, ¿qué vamos a decir en antecedentes? ¿Sí? Se estima, dice que en 1999 las enfermedades no transmisibles tuvieron que ver con casi el 60% de los fallecimientos en el mundo. ¿Se imaginan? Casi 60%, más del 50%. Un 43%, ¿sí?, de carga mundial de morbilidad, y para el 2020 se estima que serán 73%. Yo digo que serán aproximadamente un 80%, ¿sí? Porque cumplimos muchos de los criterios para el desarrollo de estas enfermedades, ¿sí? Vamos a ir viendo todavía. En esta gráfica he querido mostrar, ¿sí?, los principales tipos, ¿sí?, de enfermedades no transmisibles. Entre ellos vamos a hablar del cáncer, ¿sí? No vamos a vincularlo al cáncer cervicuterino, sino a los otros tipos de cáncer, ¿sí? Hemos visto en las gráficas, en las anteriores presentaciones, de que hay porcentajes, ¿sí?, muy altos, ¿sí?, de cáncer en otros lugares del cuerpo, ¿sí? También vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Los infartos agudos de miocardio, la aterosclerosis, la hipertensión, ¿sí? Como consecuencia de la hipertensión, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, ¿sí? Son enfermedades, ¿sí?, de origen cardiovascular. Vamos a hacer también referencia a las enfermedades respiratorias crónicas, ¿sí? Ahí tenemos las EPOC, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la silicosis, las fibrosis pulmonares,
son enfermedades no transmisibles de mucha data, ¿sí? Al mismo tiempo, vamos a hacer referencia a las diabetes, ¿sí? Una enfermedad, ¿cómo se dice? Que está de moda, ¿sí? Enfermedad que puede afectar desde los niños, ¿sí? Jóvenes y adultos, ¿sí? Y su tipología. ¿A qué se le atribuye fundamentalmente a esas enfermedades, ¿sí? ¿Cuáles habían sido sus causas más relevantes? ¿Sí? Dice la comida poco saludable, ¿sí? Con seguridad, señores, me incluyo, no tenemos un hábito de alimentación saludable, ¿sí? Basamos nuestra comida en lo exquisito, en lo delicioso que es, ¿sí? Comida frita, comida guardada, enlatada, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero nunca comemos verduras, frutas, agua fundamentalmente, ¿sí? El otro factor, el consumo excesivo de alcohol, ¿sí? Ya estamos en la temporada ¿sí? de las carnavaleras, con cuarentena, sin cuarentena, iguales siguen echando, ¿sí? Pasó con padres y seguramente hubieron unos cuantos intoxicados, viene con madres y hay que recogerlas también en ese mismo sentido. Entonces, los hábitos y costumbres de las personas, ¿sí? No son de los mejores y contribuyen, pues, a que se desarrollen en el futuro las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Lo otro importante, ¿sí? Me incluyo, ¿sí? Poca actividad física o nada, ¿sí? Alguna vez hacen ejercicio, cuando deberíamos de hacer todos los días por lo menos 30 a 60 minutos de ejercicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos esos factores de alguna manera van a ir a contribuir a que se desarrollen las enfermedades no transmisibles. Por otro lado, tenemos también a lo que es el consumo de tabaco, ¿sí? Las personas, regularmente los varones, tienen mucha más afinidad por esto. Y bueno, ¿sí? No sé, ¿cuál es me imagino que es una adicción también, ¿no? O que empieza con una simple curiosidad que luego se hace un hábito. ¿Ok? Entonces, si unimos estos 4 factores, con seguridad, en el tiempo menos esperado, van a ir comenzando a desarrollar las enfermedades no transmisibles. Si no hago ejercicio y como comida chatarra, voy a subir de peso. Y si voy a subir de peso, voy a aumentar mis triglicéridos. Y si aumentan mis triglicéridos, se va a acumular el vaso en las paredes arteriales. Y si esto ocurre, va a subir la presión arterial y como consecuencia se va a ir muriendo el riñón, el hígado. ¿Sí? Entonces, esa es la cronología más o menos de cómo empieza a desarrollarse una enfermedad. Lo mismo el cáncer, ¿sí? Consumimos alimentos, ¿sí? Ya no naturales, ¿sí? Alimentos que han sido de alguna manera intervenidos genéticamente o en su procesamiento o en su tratamiento con sustancias químicas y la repetición de tanto consumo lógicamente puede desencadenar la multiplicación celular acelerada que es el cáncer. A eso le atribuimos el tabaco, a eso le atribuimos la falta de ejercicio. Esa persona, ¿sí? En menos tiempo va a manifestar su enfermedad, ¿sí? La diabetes, de la misma manera. Consumo de alcohol es igual a acúmulo de grasa, ¿sí? La grasa que se convierte en carbohidrato. Alimentación, comida chatarra. No hace ejercicio, igual diabetes, ¿sí? Consumo de tabaco. Más tarde o temprano, ese paciente va a hacer fibrosis pulmonar. Ese paciente va a tener daño a nivel pulmonar y obviamente van a tener que sacar ese hollín cuando ya esté muerto, ¿sí? Seguimos todavía. Vamos a ver factores de riesgo. El consumo de tabaco, ¿sí? Las actividades físicas, las dietas malsanas, ¿sí? Uso nocivo de alcohol aumenta el riesgo de estas enfermedades, ¿sí?
cómo es la cotidianidad en nuestro país. ¿Sí? Todavía existe la cultura, mientras más gordito está bien de salud. ¿Sí? Lógicamente que los extremos son peligrosos, pero si tenemos un niño, ¿sí? Sedentario, no tiene un plan de alimentación, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué le espera? Desarrollar diabetes. ¿Qué le espera a esta señora? ¿Sí? Morir por su obesidad. Y así sucesivamente, ¿no? El consumo de alcohol, más alimentación no salubre. Vamos a terminar así con mandilito natural y con un delantal. Nuestra panza que va a llegar hasta donde se pueda. Y de esta manera manifestar, pues, objetivamente la afección que está realizando, pues, nuestro mal hábito de alimentación, nuestra falta de ejercicio, muchas veces el consumo de ejercicio. Lo que se quiere es actuar antes de que estas enfermedades se manifiesten, promocionando, ¿sí? Todo lo contrario a los factores de riesgo. Alimentación saludable que consiste en fruta, verdura, agua, ejercicio, consumo de alcohol, ¿sí? Que no me afecte, que no me perjudique, ¿sí? No vamos a decir cero alcohol, que eso es imposible. Pero sí no consumir tabaco o alejarse de los que consumen tabaco. Hacer una atención integral es lo que queremos, jóvenes. Estoy seguro que los que trabajan en centros de traumatología les importa el hueso, pare de sufrir. Mientras más se rompan el hueso para esa gente es mejor. ¿Sí? Los que trabajan en emergencia, ¿qué más da? Atienden a quienes, a la consecuencia del sistema sanitario. Todo lo que no se pudo hacer en prevención están en los centros de emergencia, ¿sí? Los accidentes cerebrovasculares, consecuencia de todo lo que hemos hablado. Entonces, ¿en dónde tenemos que enfatizar nuestro trabajo? En la prevención, en el control de las enfermedades. Pero ¿cómo yo identifico esas enfermedades? Realizando atención integral. Bien, vamos todavía. De lo contrario, ¿sí? La calaca les va a estar esperando, con los brazos bien abiertos. Allá sí hay mucho espacio. Vamos todavía. Las enfermedades cardiovasculares. Se deben, dice, a trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Ese engrosamiento de la pared vascular, si bien no afecta a las arterias y venas a nivel periférico, va a afectar esas arterias pequeñas que se encuentran a nivel del corazón, que se encuentran a nivel del cerebro, y lógicamente donde no puede pasar sangre, no pasa oxígeno, no pasa alimento, y esa región, esa parte del cerebro se va a morir. Y vamos a tener los accidentes cerebrovasculares y o los infartos agudos de miocardio. ¿Qué sintomatología presentan estas personas que ya están con el problema? Dolor o molestia en el pecho. Dolor o molestia en los brazos, hombro izquierdo, mandíbula o espalda, ¿sí? Que pueden ser auras previos al verdadero infarto. La dificultad para respirar, las náuseas o vómitos, los mareos o desmayos, la sudoración fría y palidez, náuseas y vómitos son sintomatología más frecuente, ¿sí? ¿En quiénes se había sabido presentar con mayor prevalencia? En las mujeres, ¿sí? Vamos todavía. ¿Qué vamos a realizar? Conocer cuáles son los valores de la presión arterial con la que vive esa persona, ¿sí? Si durante toda su vida ha manejado presiones de 90, 60, 90, 60, 90, 60 y de repente sube a 110, 80, esa persona está en riesgo.
¿sí? Pues por eso es importante monitorear la presión arterial. Realizar ejercicios regularmente, ¿sí? No fumar. Conocer los niveles de colesterol. Comer fruta y verdura y mantener un peso saludable que no sea mayor de acuerdo a su talla. ¿Ok? Bien. ¿Se está entendiendo? ¿Me pueden escuchar lo que estoy hablando? Sí, listen. ¿Se entiende? ¿Se ve lo que estoy transmitiendo también? Sí, licenciado, se Está ve. bien. Perfecto. Vamos a hablar del cáncer, ¿sí? El término de cáncer dice que engloba a un grupo numeroso de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de las células anormales. Les había dicho en algún momento, regularmente las células nacen, crecen, se reproducen o se multiplican, ¿sí? Y van muriendo, ¿sí? Y como es cíclica la situación, se va reponiendo las células, es por eso que la estructura muscular, la estructura fisiológica del ser humano permanece. Sin embargo, cuando este crecimiento es acelerado, ¿sí? Pueden empezar a aparecer malformaciones, pueden empezar a aparecer disfuncionalidades en algún lugar del organismo, ¿sí? Y ese crecimiento sin control de estas células se va a denominar cáncer. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Sí? Dependen de la coloración dependen de la colocación o de dónde se encuentra el cáncer, lógicamente, ¿sí? Puede haber afecciones desde la malformación anatómica, ¿sí? Hasta la limitación de función. Por ejemplo, si se encuentra a nivel osteoarticular, esa articulación va a estar sin movimiento. Si se encuentra a nivel del músculo, por ejemplo, en el rostro, va a haber una malformación o una deformación, perdón, de la región anatómica afectada, ¿sí? Puede haber pérdida de peso inexplicable en esa persona, ¿sí? Fiebre sin causa aparente, cansancio y agotamiento constante, cambios en la coloración de piel o en la consistencia, que puede haber mucha sequedad, descamación, etcétera, ¿sí? Son manifestaciones que van a alertarnos para decir algo está ocurriendo y hay que examinar a este paciente. Bien, ¿cómo se diagnostica? Primero por las manifestaciones que se van a, ¿sí?, derivar en la presencia de un tumor, ¿sí? Puede haber un bulto de rápido crecimiento, una tos ronquera cuando existe el cáncer a nivel de la laringe, la tráquea, ¿sí? Muchas veces, si se trata de un cáncer a nivel del colon, puede haber sangrado persistente por el sistema digestivo, ¿sí? Entonces van a ser sintomatología que nos va a alarmar. Esa es la presentación objetiva. Y lógicamente a partir de ello se realizarán los exámenes correspondientes para ver si son manifestaciones de tumores malignos o benignos. Y lógicamente la confirmación o descarte de estos nos van a permitir, ¿sí?, determinar qué tipo de cáncer se está desarrollando. Entre los más importantes tenemos el del cuello uterino, que ya sabemos, lo hemos descrito por su relación directa a lo que es el papilomavirus humano. Sin embargo, pueden haber otras, ¿sí? Otras causas que les había dicho también para esta región. Cáncer de piel es otra de las más comunes que existe en nuestro país. El cáncer de colon, que es de crecimiento acelerado, de diagnóstico, ¿sí?, tardío fundamentalmente, y jóvenes de 20, 25 años que ya están padeciendo con esta situación. Cáncer de próstata, cáncer de tiroides en menores porcentajes, pero no menos importantes dentro de lo que son las enfermedades no transmisibles y el cáncer. La prevención, ¿sí? En las mujeres, las pruebas recomendadas para el cáncer ayudan a prevenir y pueden ser, dice, tratadas, ¿sí?, de emergencia u oportunamente a efecto de
evitar complicaciones. Si las señoras se realizaran su autoexamen de mama de forma periódica, que no necesitan tecnología, sino voluntad, podemos identificar el cáncer de mama con mucha anticipación para poder tratar y evitar, lógicamente, lo peor que es la muerte. Lo mismo cuando hablamos a nivel de la región, ¿sí? Del aparato reproductor femenino, ¿sí? Podemos realizar de la misma manera, podemos hablar de que identificada el tipo de cáncer, se puede hacer un tratamiento oportuno. Actualmente ya tenemos la vacuna contra el papilomavirus humano. El control médico rutinario va a ser una manera de prevenir, proteger la piel del sol, la alimentación rica en frutas o ricas de alimentos ricos en antioxidantes, va a fortalecer el sistema inmunológico y de esta manera evitar el desarrollo de un cáncer. ¿Sí? Vamos todavía con lo que son las enfermedades respiratorias crónicas, ¿sí? Son enfermedades de mucha data, eso ya lo sabemos, ¿no? Principalmente en las vías respiratorias y otras estructuras, ¿sí? De las vías respiratorias bajas como son el pulmón, ¿sí? Los bronquios, los bronquiolos, la tráquea, ¿sí? Las más frecuentes son el asma, el EPOC, ¿sí? Las enfermedades de origen laboral, ahí podemos hacer mención a la silicosis, los mineros, las alergias respiratorias y la hipertensión pulmonar, ¿sí? Acuérdense que la hipertensión tiene mucha fuerza y hacer daño en el riñón, en los pulmones. Esas personas van a empezar a expectorar sangre y no es por tuberculosis, sino porque hay acúmulo de líquido a nivel pulmonar y esta va a ser manifestada también por tos. Bien, ¿cuál va a ser la sintomatología? Tos persistente o tos del fumador, sensación de falta de aire en la actividad física, las sibilancias, ¿sí? Presión en el pecho y algunos síntomas graves que pueden ser la dificultad para recobrar el aliento, ¿sí? Labios o uñas morados, ¿sí? Que van a ser signos que nos van a decir algo está sucediendo en el intercambio gaseoso. ¿Ok? Vamos todavía. Vamos a prevenir, uno, tomando abundante líquido, ¿sí? Protegerse del frío y no exponerse, alimentación balanceada, comer alimentos con vitamina C u otros antioxidantes como la vitamina A, la vitamina D, descansar lo pertinente, mínimamente 8 horas diarias, lavarse las manos con jabón y agua caliente con el objetivo de evitar la mayor cantidad de gérmenes posibles en la vía respiratoria. Vamos todavía. El otro grupo de enfermedades tenemos la diabetes, que es una enfermedad crónica, ¿sí? Que se origina por la falta de funcionamiento adecuado del páncreas, ya que no sintetiza la cantidad suficiente de insulina que el cuerpo necesita. Entonces, la insulina, al ser una hormona, ¿sí? Que permite enlazar el azúcar libre para que consuman las células, es indispensable entonces para que el cuerpo vaya funcionando adecuadamente. Entonces, en ausencia de insulina, todo el azúcar se va a ir acumulando, ¿sí? Y esa persona va a ir a desencadenar esto que se llama la diabetes. La sintomatología de la diabetes. Frecuencia en orinar, la poliuria, sensación de hambre, sed excesiva o polidipsia, la dificultad para comer, la polifagia, la debilidad, cansancio, la pérdida de peso, ¿sí? La irritabilidad de estas personas, la sensación de malestar en el estómago y vómitos, ¿sí? Elevados niveles de glucosa en sangre y en orina, ¿sí?
Es importante entonces que nosotros básicamente conozcamos los valores normales de glucosa, ¿sí? 70, 110, 70, 100 son los valores normales dependiendo del laboratorio y de los kits de prueba que se estén utilizando para el diagnóstico. Vamos todavía. Diabetes de tipo 1, ¿sí? Las edades más frecuentes que aparecen son la infancia, la adolescencia y en los primeros años de vida adulta acostumbra a presentarse en forma brusca. Son enfermedad de connotación de aparición aguda cuando hablamos de la diabetes de tipo 1, ¿sí? Que va a afectar fundamentalmente al corazón, riñón, cerebro, ojos, las arterias y los pies, ¿sí? Les hablaba de los parámetros normales de la glucosa de 70 a 110 miligramos de decilitro. Sí, y a partir de 126 miligramos de decilitro ya se considera como diabetes, ¿sí? El tratamiento es natural y alimenticio, ¿sí? En base a todo lo que conocemos en nuestra coyuntura, básicamente en frutas y verduras. Por otro lado tenemos la diabetes de tipo 2, que surge generalmente en las edades más avanzadas, aquellas que se manifiestan por ese desequilibrio de la alimentación, el ejercicio fundamentalmente, ¿sí? Y que la producción de la insulina es progresivamente lenta, ¿sí? Cada vez menos. El de tipo 1, también llamada insulino dependiente. El de tipo 2 es un tipo de diabetes que no depende fundamentalmente de la insulina, sino de nuestros hábitos. Les decía, ¿qué lugares afecta la diabetes? La diabetes va a terminar en una insuficiencia renal, la diabetes va a terminar en un infarto agudo de miocardio, la diabetes va a terminar en ceguera, la diabetes puede terminar en amputaciones, ¿sí? Porque va a disminuir la circulación periférica por la sensibilidad y el deterioro de los vasos sanguíneos. ¿Qué es importante? ¿Sí? El ejercicio. ¿Qué es importante? La dieta equilibrada. ¿Qué es importante? El uso de indumentaria que evite, ¿sí?, la presión distal y por consecuencia la necrosis de los tejidos, ¿sí? De lo contrario pueden terminar de esta manera con enfermedades vasculares periféricas, el pie diabético que es el más común y la amputación progresiva hasta perder todo el miembro, ¿sí? El otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional, que se considera una diabetes ocasional, ¿sí?, que se puede controlar de igual manera a partir del ejercicio y la dieta equilibrada. Es una diabetes que aparece durante el embarazo, ¿sí?, por un desequilibrio hormonal y lógicamente puede contribuir ese mal hábito, los deseos crónicos de las personas, ¿sí?, pueden desencadenar la diabetes. Pero cuando se trata de la diabetes gestacional, debería de desaparecer una vez de que termine el embarazo. De lo contrario, al ser patológico esta, puede ser también afectado el bebé y lógicamente tener macrosomía, tener un crecimiento muy acelerado del bebé y el producto va a ser grande y puede poner en riesgo la vida del niño y también de la mujer. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas? ¿Sí? Ya hemos hablado de la poliuria, la hambre exagerada, mucha sed, pérdida de peso, hormigueo o picor en la piel, que son las neuritis periféricas, la boca seca, cansancio o fatiga, que va a caracterizar de antemano esta condición patológica de las personas. La visión borrosa, ¿sí?, porque ocasiona un deterioro a nivel de la retina, ¿sí? La fatiga, porque hay tanto acúmulo de azúcar, pero no está siendo utilizado por las células y hay cansancio. La sed, ¿sí?, que es ya una manifestación conocida dentro de lo que es la diabetes, ¿sí? También los han denominado las 3 P's, la polidipsia, la poliuria, la polifagia.
Y también se puede manifestar en las personas, en las mujeres, las infecciones urinarias, la candidiasis vaginal, la pérdida de peso, ¿sí? Que son condiciones que favorecen el crecimiento de gérmenes, fundamentalmente cuando hablamos de la candidiasis y de las itus. Posibles consecuencias, les decía, para la madre, elevada incidencia en los trastornos de la concepción, ¿sí? Y lógicamente puede terminar en la inadecuada implantación del embrión y los abortos. Y mayor incidencia en diabetes mellitus. Posibles consecuencias en el desarrollo del embarazo, retardo de crecimiento fetal, que es lo contrario a lo que habíamos visto en la macrosomía fetal, la elevada incidencia en la malformación congénita, la macrosomía, ¿sí? La prematuridad y la muerte fetal intrauterina, lógicamente porque hay poco espacio, porque ha crecido demasiado, etcétera, etcétera. Las posibles consecuencias para el bebé, tendencias a la obesidad, tendencias a las dislipidemias, ¿sí? Y desarrollar la diabetes en la edad adulta. Esa va a ser su predisposición de este niño que ha sido producto de un embarazo en el cual la mujer ha desarrollado diabetes. Tratamiento, sí, básicamente en lo que ya hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Principalmente dice con la dieta, alimentación saludable, seguimiento durante el parto, seguimiento tras el parto, ¿sí? Y la prevención que va a consistir en el control de peso, la dieta equilibrada antes y después de la concepción, el ejercicio moderado, las consultas preconcepcionales que van a permitir identificar cualquier tipo de anormalidades o manifestaciones de la diabetes. Vamos a de alguna manera sintetizar las enfermedades no transmisibles. Hemos dicho que eran las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, las enfermedades crónicas respiratorias, que sus signos y síntomas, ¿sí? Podían estar presentes ya en una etapa muy avanzada de la enfermedad, ¿sí? Y habíamos relacionado directamente como factores de riesgo a la dieta inadecuada, la actividad física, el consumo de tabaco y alcohol, ¿sí? Y habíamos dicho que casi el 80% de estas enfermedades, ¿sí? Afecta a los países con bajos ingresos que se encuentran en desarrollo y entre ellos está nuestro país. De esta manera habríamos resumido, ¿sí? Porque el desarrollo de cada tema seguramente nos llevaría un mes cada uno, pero hemos hecho una síntesis de la información de tal manera que ustedes conozcan básicamente este cuadro y todo lo que se había desarrollado. Bien, preguntas entonces de la audiencia para poder dar continuidad a la otra presentación. Preguntas de la audiencia. Licen, buenos días. Licen, ¿y la diabetes por traumatismo? Diabetes por traumatismo. Me imagino que me estás hablando a un trauma abdominal, no sé. ¿Cuál es tu...? Porque la diabetes por traumatismo es causado por el daño al hipotálamo, ¿no ves? Pero también puede ser por un trauma abdominal en el que queda afectado el páncreas, por ejemplo. ¿Sí? O lo que me estás diciendo, la consecuencia de un traumatismo encefalocraneano. ¿Sí? Que puede tener relación directa, ¿sí? Al centro de mando, ¿no? Al centro de control de todo el organismo, que es el cerebro. Ya, Licen. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o podemos complementar con alguna idea más? Sobre la diabetes. Sobre la diabetes, a ver, ¿qué Digo quiere? que
Que tenemos... No sé si en algunos casos, o sea, te da de golpe los hormigueos, así como calambres en las manos o y en los pies, o es que así como constantemente o todo el tiempo, eso. A ver, cuando una persona tiene diabetes, debemos saber qué tipo de diabetes es, ¿sí? ¿Es de tipo 1, o llamado también insulino dependiente, o de tipo 2, insulino no dependiente, ¿sí? En cualquiera de los casos, debemos hacer mención que la neuritis periférica que usted me está haciendo mención es una manifestación de cuando la glucosa se ha elevado por encima de los 126. Si somos insulino dependientes, de aplicación inmediata de la insulina. Si somos insulino no dependientes, de empezar a hacer ejercicio, de reducir mi consumo de alimentos ricos en carbohidratos, ¿sí? Y cambiarlas por frutas y verduras, ¿sí? Pero esa manifestación está directamente vinculado a la concentración de azúcar en sangre en el momento. Y Lizzy, a lo que dice insulina no dependientes, los que no reciben insulina, ¿no? Los que son insulino dependientes significa de que no producen absolutamente nada de insulina en su organismo, ¿sí? Son aquellos que ya son diabetes de tipo 1, ¿sí? No pueden vivir sin insulina. Si quieren comer una empanada, se tienen que administrar su insulina. Si quieren comer un picante de pollo, tienen que administrarse su insulina. O sea, viven con la insulina, ¿sí? Las personas que son diabéticas, pero no dependen de la insulina, significa que su organismo está produciendo insulina, aunque sea en mínima cantidad, ¿sí? Y la persona le ayuda, ¿sí?, a su organismo haciendo ejercicio para quemar lo que son los carbohidratos. Por otro lado, ayuda a su organismo consumiendo alimentos ricos en verduras y frutas que no necesariamente son carbohidratos para que la insulina actúe. ¿Ok? Ya, Lizzy, gracias. Continuamos. Dice, buen día. Una Hola. consulta. ¿Qué pasa si a un paciente se le baja la, su glicemia? ¿Qué debemos hacer en ese caso cuando el paciente baja de lo normal? Bien. ¿Sí? A una persona que tiene hipoglicemia, pues le preparas un vaso de azúcar, de agua con azúcar, ¿sí? Inmediatamente va a subir su azúcar, ¿sí? Ahora, si por error se ha administrado una dosis inadecuada de insulina, ese paciente debe ir de inmediato a un centro de emergencia, ¿sí? Le colocarán dextrosa, le colocarán algún hiperglucemiante que pueda coadyuvar de inmediato esa situación, ¿sí? ¿Qué ocurre? Les han dicho 5.000 unidades y se han puesto, ¿sí?, 50.000 unidades o 100.000 unidades y les encuentran dormidos. Está descansando, no, está hipoglicémico a punto de morir, ¿sí? Entonces, regularmente ocurre, ¿sí?, en las personas que no tienen un plan de alimentación, ¿sí?, saludable, o en el equipo de salud que va a su trabajo sin desayunar, se baja el azúcar. Podemos darle, si no tiene problemas de diabetes, darle un vaso de Coca-Cola y esa persona va a estar reactiva de inmediato, ¿sí? Sin embargo, si son personas con diabetes, hay que tener muchísimo cuidado en el manejo. Dice, al respecto de lo que está diciendo ahorita, si en caso el paciente es diabético más hipertenso y su glicemia se baja, ¿qué debemos hacer igual? Porque la presión, digamos, que también es hipertenso, ¿ya? Y si le damos también agua con azúcar, ¿tienes algunas complicaciones o no? No, porque esa persona, si le ha bajado su azúcar, ¿sí?, es por alguna situación, estaríamos compensando solamente. Lógicamente que este paciente, si tiene valores normales si está despierto, no puedo darle yo sustancias azucaradas, ¿no?
Ahora, si tu paciente tiene diabetes, tiene hipertensión, orientarle y aconsejarle que vaya a comprarse, no sé, un espacio en el Cristo de la Concordia, en el cementerio Jardín, no sé, porque con seguridad ese paciente ya tiene, ¿sí? ¿Sí? Marcada el tiempo de vida. Porque si ha pasado de diabetes a hipertensión, tiene muchas posibilidades de complicarse. Te lo estoy diciendo de la mejor manera. Gracias, Lice. De 41 personas han preguntado 5. El resto debe estar eximido. Licen, buenos días. Disculpe, quisiera preguntarle de la silicosis pulmonar. Cuando al paciente se le tapa la respiración y está tosiendo bastante y se lo quiere tapar como para desmayarse, en ese caso, ¿qué se estaría inyectando, licenciado, o hacer otra cosa? Gracias. Bien. Esos pacientes regularmente, ¿sí? Visitan al neumólogo y les orientan a consumir broncodilatadores. El salbutamol en aerosol son los medicamentos que regularmente ellos manejan, ¿sí? Como tienen fibrosado, ¿sí? Tienen engrosado los bronquios, ¿sí? Los bronquiolos, no existe esa capacidad de flexibilizarse, de dilatarse cuando se necesita, de achicarse cuando así lo requiere el organismo, que todas las personas tenemos, ¿sí? Pero estas personas que tienen fibrosadas o engrosadas todas estas vías respiratorias bajas, necesitan, para expandir, necesitan de un broncodilatador, de un medicamento en aerosol. Licen, gracias por la respuesta. Y Licen, una última consulta. ¿Y es contagioso, digamos, que el paciente esté manejando su vaso, su plato, o sería normal? A ver, cuando hablamos de silicosis, estamos haciendo referencia a una enfermedad no transmisible, ¿sí? Las condiciones laborales han hecho de que sus pulmones se engrosen, ¿sí? La mina y el polvo ocasionan silicosis. ¿Me está entendiendo, no ve? Entonces, Sí, cuando hablamos de licenciado. enfermedades no transmisibles, no hay agentes infecciosos. Gracias, licenciado. ¿Ya? Dice, Muy está amable. bien. Gracias. Vamos todavía. No escucho consultas. Yo pregunto entonces. Dice, usted habló sobre una parte sobre la prevención de donde mencionaba la vacuna contra la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esa es mi duda que tengo ahorita, digamos. Si a una persona ya tuvo el virus del papiloma humano, puede tener otra vez, y si hubiese hecho los estudios y hubiese salido todo normal, ¿puede tener otra vez de nuevo el virus del papiloma humano o no? A ver, eh, hay un principio para la aplicación de la vacuna, ¿sí? Hay una edad específica para vacunar y está los 10, 11 años, ¿sí? Se está considerando que esa persona, que esa niña, no ha tenido contacto sexual a esa edad, ¿sí? Se está deduciendo de que la niña no ha entrado en contacto con el papiloma virus humano, ¿sí? Entonces, si la persona, ¿sí? Ya tuviera un contacto sexual, ¿sí? Es muy probable que ya tenga el papillomavirus humano. Y eso en consecuencia implica, ¿sí? De que no se estaría garantizando el 100% de la eficacia de la vacuna. ¿Ok? Ya de antemano la vacuna tiene un 95% de efectividad. Tomando en cuenta de que la persona no tiene, pues, o sea, la vacuna no es una varita mágica que le dice, ahora que estás vacunada, estás libre del cáncer.
Esa persona va a crecer, no sabemos si solamente va a tener una pareja sexual, no sabemos si va a tener alimentación saludable, no sabemos si va a consumir tabaco, no sabemos si va a tener muchos hijos, no sabemos si sus hijos van a nacer, ¿sí? O van a ser sus embarazos normales, o si va a tener algún problema de ruptura de útero, de desgarro de cervix, etcétera, etcétera. O sea, las condicionantes, ¿sí?, particulares de las personas van a, de alguna manera, predisponer al desarrollo o no del cáncer, más allá de la vacunación. Ojo, que si la persona ha estado en contacto con el papilomavirus humano, ese virus va a permanecer, muchas veces no de manera activa, pero sí en etapa latente, dormido, ahí pendiente a desarrollar cualquier situación. No sé si podemos profundizar más lo que tú me has preguntado. Venancia. Sí, sí, le dice, esa mi duda, digamos, al respecto que usted me dice, digamos, ¿no? Que una persona lo hubiese tenido, pero está ahí dormido, digamos. ¿Y cómo se puede ver o cómo se puede notar en la mujer que tiene ese virus papiloma humano que está volviendo a reactivarse, digamos? Lógicamente tienen que hacerse estudios virológicos, ¿sí?, que son mucho más complejos, ¿sí? Sin embargo, que tú me digas, por ejemplo, cómo se manifiesta, ¿sí? Muchas veces su manifestación es, pues, crónico, ya la presencia de una verruga genital, ¿sí?, es una manifestación de la existencia de un virus papiloma humano, ¿sí? Entonces, los porcentajes en epidemiología dicen que a partir de su primera relación sexual, en 6 meses, una mujer ya tiene el 20% de riesgo de desarrollar el cáncer cervicuterino. Ahora, súmenle a ello los otros factores, ¿sí? Ahora, es importante, por ejemplo, el tiempo, la edad del inicio de las relaciones sexuales. Ustedes saben, por características geográficas, ¿sí?, hay diversidad. Y existe desde los 9, 10 años hasta los 14 años como rangos de edades del inicio de la primera relación sexual. Si en 6 meses después de su inicio de relación sexual ya tiene el 20%, en un año tiene el 40%, ¿sí?, en 2 años el 60% de riesgo, y así sucesivamente. Súmenle a ello que tengan múltiples parejas sexuales. Súmenle a ello los antecedentes ginecobstétricos. Súmenle a ello los hábitos de alimentación, de ejercicio, consumo de tabaco, etc. ¿Sí? Todo ello que acabo de mencionar van a ser factores que van a decir, sí, señor virus, ahora puede crecer. ¿Por qué? Me he puesto vulnerable. He bajado la guardia. ¿Sí? Entonces, todos esos aspectos son fundamentales. Bien. Gracias, Alicia. Licenciado, le habla Gabriela de Cochabamba. Le hice Adelante, una Lucero. preguntita. Eso quiere decir de que a las mamás que vienen a consultorio para hacerse ginecología, hay que recomendarles que estén todo el tiempo pendientes si es que les hubiese salido un resultado de un papiloma. ¿Durante cuánto tiempo? O sea, 3 meses, 6 meses, Toda, o, o cómo toda su podrían vida. ellas, digamos, toda su vida. Toda su vida. Es por eso que las personas, las mujeres sexualmente activas, deben realizarse su Papa Nicolau cada 6 meses o mínimamente cada año. ¿Sí? A las funcionarias públicas, el gobierno les ha dado un día libre para que hagan su Papa Nicolau. ¿Sí? Justamente por esta explicación que les he hecho, a partir de su primera relación sexual, esas mujeres son potenciales a desarrollar cáncer en cualquier momento de su vida.
en cualquier momento. Hace 6 meses podía haber sido mi PAP súper, ¿sí? En el segundo semestre puede haber manifestación de la aparición, irritabilidad, ¿sí? A nivel del cérvix o cualquier otra situación. Acuérdense que el papiloma no siempre se manifiesta en verrugas. Existen más de 150.000 serotipos de papiloma virus humano, ¿sí? Entonces, cualquiera de ellos puede desarrollar. Lo importante está en qué, en identificarlo oportunamente. Eso es Gabriela. Muchas gracias, licenciado. Seguimos. Dicen una Adelante, pregunta. Flora. Si hay, digamos, una persona que tiene asma, pero, digamos, él no sabe y tiene dificultad para respirar y tiene dolor de pecho, ¿qué acción se debe tomar? Bien. Entonces, ¿qué se recomienda a las personas que aparentemente están desarrollando las enfermedades crónicas? Un control médico periódico. Si tiene dificultad respiratoria, un médico, en su lógica, le va a pedir una placa radiográfica, ¿sí? Y de inmediato se van a identificar qué problema está existiendo, si es estructural, si es funcional, ¿ok? Entonces, de inmediato ese paciente debe ser valorado. Lo que estamos, a ver, lo que quiero en este momento, no quiero yo dar tratamientos ni diagnósticos médicos, porque se compete a otra área. Pero sí quiero enseñarles de que ustedes pueden identificar manifestaciones crónicas, ¿sí? En esas situaciones, como usted me está diciendo. Dolor a nivel del tórax, dificultad para respirar, ¿sí? Puede tratarse de desde una neumonía no curada hasta un asma crónico, ¿me entiende? Eso lo tiene que ver un especialista, lo tiene que definir un especialista. Ahora, hay que ver los antecedentes de esta persona. ¿De dónde viene esta su dificultad respiratoria? Si me dice, es que él trabajaba antes en la mina, de inmediato, ¿sí? Ya estamos diciendo el 50% de que puede tratarse de una silicosis fibrosis pulmonar. ¿Me entiende? Entonces, nuevamente estamos dando la razón a la epidemiología y decimos de que es una enfermedad no transmisible porque se está manifestando después de muchos años porque hay un antecedente. ¿Ok? Ya, gracias, Licen. Licen, buenos días. Disculpe, yo tengo una consulta. Digamos, si una mujer Vamos. es diagnosticada con digamos, con un tipo de cáncer, ¿y qué pasa con los hombres si, digamos, sigue teniendo intimidad sexual? Bien, dentro de lo que es el desarrollo del cáncer, ¿sí? A ver, el cáncer en principio que hemos dicho que es la multiplicación acelerada de las células sin control, ¿sí? Sí. Dentro de la estructura, ¿sí? Del aparato reproductor femenino, existen más tejidos, ¿sí? Más tejidos intersticiales, ¿sí? Que en el varón. Por eso el daño se ocurre más en las mujeres, ¿sí? De 100 mujeres que pueden desarrollar cáncer cervicuterino, el 40% puede desarrollar el cáncer de pene, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe poco tejido intersticial. En el varón no vas a ver, digamos, otro tejido intersticial si no es el meato urinario y el glande, ¿sí? Que son dos tejidos diferentes. Esa comisura, ese borde entre la uretra y el glande
es el tejido intersticial. En cambio, en la mujer, ese tejido intersticial está desde lo que es la vulva y la vagina, ¿sí? Y hay tejido intersticial. El cuello uterino, ¿sí? El útero y el cérvix, que es el lugar donde aparece el cáncer porque hay mayor cantidad de tejido intersticial, ¿sí? Entonces, esas son las condiciones. Las mujeres son más vulnerables porque tienen mayor tejido intersticial, ¿sí? Así como son más vulnerables a las infecciones urinarias, ¿sí? De 10 personas o de 10 varones, uno puede tener infección urinaria, ¿sí? En cambio, las mujeres, de 10 mujeres, 8 pueden tener infección urinaria, porque las condiciones anatomofisiológicas así están estructuradas, ¿ok? Esa es la vulnerabilidad de las mujeres. Ya, Liz, está bien, gracias. Licenciado, buen día. Lenny. Tengo Adelante, una Lenny. consulta, licenciado. Hace poco a una de mis amigas le hemos llevado al médico y le dijo que tiene inicios de cáncer, o sea, recién está comenzando y tiene infección urinaria recurrente. ¿Ya? Y no sé, mi pregunta es si es por eso la infección urinaria, por lo que va a tener o está teniendo cáncer o va a tener cáncer. Bien, a ver, una manifestación inicial puede ser una excitación, ¿sí? Lógicamente, Ujú. si esta excitación no es curada, va a crecer, ¿sí? Entonces, les había dicho yo, si un cáncer se identifica a tiempo, puede ser tratado, ¿sí? Tratado significa que la van a cauterizar, le van a desinflamar, si hay presencia de microorganismos patógenos, los van a eliminar y nuevamente ese útero va a estar sanito, ¿sí? Mientras Ujú. ella no se exponga a situaciones de riesgo, eso va a ir bien. Mientras ella se controla cada 6 meses, eso va a ir bien. ¿Ya? Por otro lado, en el tema de las ITUS, si ella hace un tratamiento continuo, ¿sí? De un tratamiento de esquema, o sea, tengo infección urinaria y me tomo ciprofloxacino, tengo infección urinaria y me tomo cotrimoxazol, ¿sí? Entonces, Ujú. ¿qué puede estar ocurriendo? Puede que no estén haciendo el tratamiento como recomienda la epidemiología, ¿sí? Basada Ya. en evidencia. Tal vez es necesario cultivar esa orina, saber qué microorganismo es el causante de la citus y darle el tratamiento de acuerdo a un antibiograma. El antibiograma va a ser, como consecuencia del cultivo, van a ver el germen a qué es sensible o es resistente. Tal vez es un microorganismo que es resistente a muchas cosas. Entonces hay que buscar el tratamiento más efectivo, ¿sí? Bajo el principio de medicina basado en evidencia. ¿Ya? Ya, licenciado, gracias. Licen, Más preguntas. otra, Adelante. Licen, otra consultita. Digamos, las enfermedades no transmisibles son, ya dijimos que no son transmisibles, ¿no ve? Y pueden ser hereditarios, Licen. Claro que sí. ¿Sí? Un porcentaje, ¿sí? Aunque no muy relevante, ¿sí? Es hereditario. Si tu madre, tu hermana, tu abuela ha desarrollado cáncer, tienes el riesgo de desarrollar cáncer. Si tu madre ha desarrollado diabetes durante su embarazo, tú naciste, creciste, tienes la predisposición de desarrollar diabetes. ¿Me entienden? Entonces, sí existe la posibilidad de que las enfermedades no transmisibles puedan ser hereditarias. Está bien, Licen, gracias. Buen día, profe. Le habla Abigail, disculpe. Adelante, Abigail. De eso, de lo que usted estaba comentando de las enfermedades que pueden ser hereditarias. En un caso, digamos, mis familiares de mí tienen diabetes
pero mi padre no. Él no tiene la enfermedad de la diabetes. Puede ¿Ya? ser que su hija, digamos, pueden tener diabetes, disculpe. A ver, si tus familiares tienen diabetes, hermanos, me imagino, tíos, no sé, puede que haya una estructura, ¿sí? Porcentajes, como les decía, mínimas, pero nos tienen que alertar, ¿me entiendes? Si yo conozco que mi familiar, mi entorno familiar tiene una patología, yo debo estar pendiente, me debo hacer los controles periódicos, debo hacerme el control de la glicemia, no debo mantenerme llenita ni gordita, ¿sí? Debo tratar de comer bien con la idea de que tenga que evitar una posible eh, aparición de una enfermedad crónica como es la diabetes, ¿sí? Pero si tu papá, por ejemplo, no tiene, es muy probable que tú puedas ser un buen deportista, que tu papá haya tenido, no sé, una dieta muy equilibrada, muy sana antes, ¿sí? O bueno, sus características anatomofisiológicas han sido favorables para él y no desarrolla el cáncer, ¿sí? Pero tal vez tu mamá fue diferente o es diferente, ¿sí? No depende solamente del papá, de la mamá, sino de toda la estructura familiar, ¿no? Ya, ya, gracias, profe, por la consulta. Bien. Entonces, habríamos concluido de esta manera con esta primera parte y vamos a dar inicio a lo que son la epidemiología de las enfermedades ocupacionales, ¿sí? Nuevamente voy a hacer una presentación rápida para poder dar espacio a las preguntas, ¿sí? Son prácticamente 20 diapositivas y después de esas 20 diapositivas estaríamos terminando con lo que es la temática planificada para su módulo y teniendo un espacio para las preguntas y posteriormente marcarnos una línea para el examen que podría empezar a las 12 del mediodía y terminar a la 1 porque son 50 preguntas el examen final, tienen 60 minutos para desarrollarlo y pues bueno, estaríamos trabajando en esa línea. ¿Sí? Vamos todavía entonces. Estábamos transmitiendo, confírmeme por favor. Sí, licenciado, está transmitiendo. Sí, le dicen. Bien. Epidemiología de las enfermedades ocupacionales, ¿sí? Vamos a decir de que se refiere, ¿sí?, a todo estado patológico, permanente o temporal, que sobrevenga como consecuencia del trabajo, ¿sí?, que desempeña la persona o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar, ¿sí? Entonces vamos a hablar de todas aquellas enfermedades que aparecen, ¿sí?, como consecuencia de donde ustedes ejercen trabajo, ¿sí?, de que la gente ejerce trabajo, ¿sí? Muchas veces nos tocó ser enfermeros, muchas veces nos tocó ser enfermeras, ¿sí? Por eso dice, se ha visto obligado a trabajar. Pues bueno, o sea, no lo digo por mí porque a mí me encanta mi profesión, ¿sí? Dice que existe una relación causa-efecto probada entre la exposición de un determinante riesgo laboral y una enfermedad específica, ¿sí? Entonces yo tengo que relacionar directamente una causa para que yo diga es una enfermedad ocupacional. Vamos todavía. Elementos básicos de diferenciación. Agente. Debe haber al menos un agente en el ambiente de trabajo. Por sus propiedades pueden producir daño en la salud, ¿sí? Las bioquímicas, por ejemplo, están expuestos a reactivos, están expuestos a muchas situaciones. Los mineros están expuestos a riesgos, ¿sí?, del entorno, en lo individual, etc. Entre los agentes más importantes están los químicos, los biológicos, los ergonómicos, físicos y psicosociales, ¿sí? Entonces, hay problemas químicos, les hablaba del laboratorio de bioquímica,
biológicos, porque están tratando muestras, ¿sí?, de personas. Ergonómicos, puede que no tengan las condiciones más adecuadas para protegerse. Los físicos, ¿sí?, puede ser una persona que no tiene la salud más completa, adecuada para estar en un área como tal. Y la psicosocial, ¿sí?, que muchas veces genera problemas un trabajo, ¿sí? Alguien, no sé si empíricamente decía, enfermera, médico, uy, qué difícil mantener una relación, ¿sí? Es una enfermedad psicológica y social, ¿sí? Por otro lado, el tema de los militares, ¿sí?, que tienen que cambiar de lugar de trabajo constantemente. ¿Habrá estabilidad social? ¿Sí? Esos hijos tienen que cambiarse constantemente y eso implica estrés y ese estrés puede ser enfermedad. Vamos todavía. Elementos básicos de la diferenciación. Seguimos. Exposición. Hay relación del daño con la exposición. ¿Sí? Relación del daño con la exposición. Estamos hablando, por ejemplo, de la irradiación a los radiólogos. Bueno, ahora ya están empezando a digitalizar sus placas, ¿no? Pero antes tenían que sacar la fotografía, revelar mediante químicos, inhalar los químicos, ¿sí? Absorber los rayos X, etcétera, ¿sí? Enfermedad, debe haber definido una enfermedad en todos sus elementos clínicos, anatomopatológicos y terapéuticos o daño en el organismo. ¿Sí? Lo otro, la relación de la causalidad. Debe establecerse una relación de causa-efecto entre la patología del trabajador afectado y su presencia en el trabajo. Entonces, el radiólogo va a consultar y le dice el médico, sus plaquetas están bajos. ¿Sí? Entonces, el radiólogo le contesta, es que yo trabajo 30 años en radiología. ¿Sí? Los rayos X están ocasionando de que sus células no se multipliquen con la misma frecuencia que lo haría con una persona normal. Otros factores relacionados. Vamos a ver el tiempo de exposición, ¿sí? Si yo trabajo 35 años en el área de oncología, es 35 años que estoy expuesto en ese área, ¿sí? Tiempo de exposición. Condiciones de exposición. Otra cosa es que vaya protegido con máscara, con lentes, doble guante, mandil, que tenga una cámara de flujo laminar, ¿sí? Y otra cosa es que vaya con mi bata de tela, mis guantes lavados, ¿sí? Entalcados, ¿sí? Entonces, las condiciones de exposición. Las características personales del trabajador, ¿sí? Si es hombre, si es mujer, ¿sí? La predisponibilidad de cada una de ellas, ¿sí? ¿Mm? Concentración del agente contaminante, ¿sí? ¿Con cuántos químicos estoy trabajando simultáneamente? ¿Mm? La toxicidad del producto. ¿Mm? Entonces, sigo poniendo el ejemplo de la preparación de los citostáticos. Si yo no tengo una cámara de flujo laminar, estoy inhalando, ¿sí?, partículas de los medicamentos contra el cáncer. Y lógicamente me van a predisponer para otras situaciones. La salud del empleado, ¿sí? Yo no puedo enviar a una mujer que tiene, por ejemplo, problemas de concepción a un área de radiología o a un área de oncología, ¿sí? Debo yo precautelar la salud de mi trabajador. Presencia de otros componentes, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? Estoy trabajando con químicos, ¿sí? Pero tengo también un sistema de cableado inadecuado. Me estoy exponiendo simultáneamente a otros riesgos, ¿sí? Sistema de prevención de contacto directo, ¿sí? Si no me dan mi indumentaria de bioseguridad, con seguridad voy a enfermar de alguna situación.
La condición de seguridad ergonómica, ¿sí? Podemos pasarlo a esta epidemiología a los albañiles, a los ingenieros, a los mecánicos, a los soldadores. Si no tienen toda esa seguridad para que puedan laborar, se están exponiendo, ¿sí?, a desarrollar enfermedades. Diseño del área de trabajo, ¿sí? Si estoy trabajando en un área improvisada, con seguridad, estoy expuesto, ¿sí?, a una situación de riesgo laboral. ¿Sí? Variabilidad biológica, ¿sí? Las características de las personas idiosincráticas particulares individuales que pueden ser como factores relacionados al desarrollo de las enfermedades ocupacionales. Factores de utilización de maquinarias y herramientas, ¿sí? Su capacitación, su destreza, su habilidad, el tiempo de uso van a ser factores que van a predisponerse de antemano. La multicausalidad, ¿sí? Nuevamente, si la persona no tiene buenos hábitos, la persona está expuesta, es de sexo vulnerable, o sea, de muchas causas, ¿sí?, acumuladas para que desarrolle una enfermedad. Y también la inespecificidad clínica. Muchas veces las personas no tienen manifestación, pero con el tiempo se dan cuenta, a veces muy tarde. Hola, Licenciado, no se le escucha. listen, parece que se cortó su Creo señal. que No se se le colgó. escucha. Compañera, una pregunta. ¿A qué hora dijo el examen el ICE? A las A las 12. ¿Ya no es a la 1? No, 12 a A 1. las 12 hasta la porque 1. Son son 50 50 preguntas, preguntas. amiga. Ya, por lo menos una hora dio. Por lo menos usted lo dijo. Gracias.